Especialmente de las desilusiones, vamos a empezar esta nueva serie de reflexiones que tienen como objetivo empezar a hablar de varias situaciones de la vida que nos suceden a diario, y vamos a hablar de las desilusiones y vamos a pedirle al Señor que nos regale la oportunidad de que en todo lo que hagamos también el Señor nos regale esa bendición, ese amor, esa gracia que tanto necesitamos para luchar contra nuestras propias batallas espirituales, para luchar contra aquellas cosas que nos preocupan, contra aquellas cosas que desafortunadamente llegan a nuestra vida y que no nos dejan a veces avanzar en nuestra vida espiritual, que no nos dejan verdaderamente ver el rostro del Señor. Por eso pidámosle al Señor que nos regale su presencia, su gracia esta noche. Que el Señor nos hable al oído. Que el Señor nos regale bendición. Que nos hable. No sé cómo estás. No sé cómo has venido, pero ante todo el Señor quiere que lo hagas Señor de tu vida, Señor de tus fracasos, Señor de tus anhelos, de tus sufrimientos. Él no cambia. A Job le pasó. Job tuvo que aprender en la escasez y en la abundancia. Job tuvo que aprender en la tristeza y en la alegría. Job tuvo que aprender en la enfermedad y en la sanidad. Pidámosle al Señor que nos enseñe hoy. Dile: Señor, enséñame. Tal vez no seré tu mejor alumno, Padre amado, pero enséñame a aprender. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo te quiero agradar, Señor. Yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey, si tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey de mi vida, el Rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Te pedimos, Señor, que tomes el control. Que tomes el control de nuestras angustias, de nuestros miedos. Que tomes el control, Señor, de
de todo aquello, Señor, que no nos deja alcanzar la perfección y la madurez espiritual. Te pedimos, Señor, que nos regales la oportunidad de crecer espiritualmente a la estatura, Señor, de los hijos de Dios. Que nuestras desilusiones, Señor, las tomes en tus manos. Que nuestras tristezas, nuestras preocupaciones sean las tuyas, Jesús. Todo te lo queremos entregar, Jesús. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, hoy vamos a empezar un grupo de reflexiones que nos van a brindar la oportunidad, sobre todo, de responder a las preocupaciones más cotidianas de la vida. Si usted vio el post que habíamos colocado, y entre ellas vio las 31 razones por las que usted podría necesitar estas reflexiones, pues ahí se podrá dar cuenta. Vamos a mirarlo así rápidamente. Ojo, por cada enunciado que yo haga, usted va a sumar un punto. ¿Listo? Y yo le digo al final qué tan mal está. ¿Listo? Si usted está en su casa y tiene donde apuntar, ahí lo hace. Si usted está acá y tiene donde apuntar o contar con los dedos, va sumando. ¿Listo? ¿Verdadero o falso? Lo que yo vaya diciendo. Si es verdadero, usted suma un punto. Si es falso, usted no suma nada. Entonces, primera pregunta. A menudo te preguntas, ¿qué hago ahora con mi vida? Si usted se hace esa pregunta, sume un punto. Mirar series o novelas de Netflix, o ver televisión, o ver mucho el celular para sentirse mejor, suma un punto. Aún conservas muchas cosas personales de la infancia en tu casa. El peluche ese, Drupi, el que usted tenía chiquito. Aún conservas muchas cosas personales de tu infancia porque todavía vives en tu casa de la infancia. Si usted todavía vive en la casa de sus papás, sume un punto, por lo que sea. Porque ahora empiezan, no, lo que pasó fue que a raíz de una... No, nada, si está allí, sume. Si te preguntas con qué amigos cuentas en realidad, sume. Hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes son los amigos de uno? Bueno, sume. Si te sientes fuera de lugar en la iglesia, porque todos parecen tener hijos, porque todos ya tienen casas, porque ya son padres o están jubilados y usted no. Porque, séptimo, le tienes terror a las reuniones familiares, porque te van a preguntar qué estás haciendo con tu vida. Si eres de los que la vida era mucho mejor cuando eras muchacho, si usted todavía se acuerda de su juventud y dice, no, vida la que yo tenía antes, hace como 40 años, sume un punto. Si sospechas que vas a abandonar todo y tienes ganas de irte de viaje pensando que eso va a solucionar tus problemas. De eso tengo varios amigos y amigas que dicen eso, ¿no? Yo me voy a ir de este país. Yo creo que eso lo arreglo yéndome de aquí. Y se van. Lo peor es que se van. Si las redes sociales te dan la triste impresión de que la mayoría de las personas se divierten más que tú, o la pasan mejor que tú, o tienen mejores relaciones que tú, o ganan más dinero que tú, o tienen una casa mejor, o tienen una familia mejor que la tuya, sume un punto. ¿Sí? Mejor dicho, si sufre envidia cuando ve las redes sociales.
Si terminaste trabajando en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que soñabas a los 6 años. Si usted toda la vida soñó con ser enfermera y resultó por allá estudiando filosofía, sume un punto. Si no sabes hacer cosas de adultos, como descongelar una carne, por ejemplo, si no sabes pagar tus cuentas, sin buscarlo en internet, si usted no sabe hacer una vuelta solo, sume un punto. Yo no sé ir a pagar el predial al camp, por ejemplo. Yo ahí estoy sumando puntos. Si te da la impresión de que tu madre está un poco triste porque no te has casado todavía, o tu familia, o si usted siente que se casó mal, sume un punto. Si te preocupa que todos en el trabajo descubran que eres muy malo en el trabajo, si no tienes con qué comprarte una casa, si te preguntas con qué dinero comprarla, si te preocupa que lo que Dios haya planeado para ti no te guste, si mirarte de cerca al espejo es una experiencia cada vez más angustiante. Hay gente que ya no se mira al espejo. Ya hay gente que no dice espejito, espejito, sino espejito donde lo rompo, porque no se puede ni mirar al espejo. Si en ocasiones consideras silenciosamente si debes renunciar a Dios, si preferirías un trabajo en el que te sientas más pleno, pero no tienes idea de cuál podría ser. Hay gente que dice, ay, yo no quiero trabajar más aquí. ¿Y en dónde? No, yo no sé, pero en otro lado. Sume un punto. Si la manera en la que vagas sin rumbo por los pasillos del supermercado, consideras que vas a comprar para cenar o no sabes cómo tomar una decisión. Si todo el mundo parece estar teniendo bebés y te preguntas cómo has llegado fácilmente a esta etapa en la que no tienes bebés o tienes muchos hijos. Si no te imaginabas que llegar a la adultez implicaría todo lo que te implica ser adulto. Si te duele la espalda, sume un punto. Si te duele las rodillas, sume otro punto. No voy a seguir por ahí porque no acabamos. Si tu cuenta bancaria es como un agujero negro, sin importar cuánto ganes o lo poco que gastes, al final del mes no queda mucho, sume un punto. Si conversas con tus amigos sobre las ventajas y desventajas de diferentes electrodomésticos y luego te preguntas, ¿y en qué momento yo me puse tan viejo? Si haces aseo a la casa y eso ya lo disfrutas. Si arreglas la cocina y verla limpia te pone feliz, sume un punto. Si en ocasiones te preguntas, ¿y esto es todo? O si eres el padre de alguien que respondería verdadero a muchas de estas preguntas y pensabas que a estas alturas ya habías crecido lo suficiente. Si usted, ojo, de todo lo que dije, si suma más de 20 puntos, realmente usted está mal y hay algo que ajustar. Si usted suma entre 10 y 20 puntos, ahí va bien, como la loca que la llevan del pelo, pero ahí va entre 10 y 20. Y si tiene entre 1 y 9, pues felicitaciones. Si nos puede escribir allí cómo hizo, nos cuenta, porque eso significa que está bien. ¿Listo? ¿De qué vamos a hablar entonces en esta nueva etapa? Vamos a hablar de muchas cosas y hoy vamos a empezar con una especialmente que tiene que ver con la desilusión. Dentro de 8 días vamos a hablar de la parálisis, es decir, de esa falta de aprender a tomar decisiones, ¿sí? Y luego vamos a hablar del desarraigo, sobre todo el familiar, y luego vamos a hablar de la nostalgia y el remordimiento. Y dentro de un mes vamos a hablar de la gente que odia su trabajo. Así que si ese es usted, quédese con nosotros todos los martes a las 7:45. Por hoy vamos a empezar entonces con este primer tema de hacia dónde va la vida. Y este primer tema tiene que ver con lo que tiene que decirte Jesús a tus desilusiones. ¿Bien? Todos de alguna manera, en algún momento, en alguna circunstancia de la vida, sea en algunos de los momentos de las grandes crisis que uno tiene a los 25, 50 o 75. Bueno, hay unos que los tienen cada 5 años, ¿no? También. Si cada que usted tiene una crisis existencial, de esas que usted no sabe si es hombre, mujer o cosa, de esas que usted mira al espejo y lo rompe de la piedra que le da de verse,
Si en esos momentos de crisis usted se siente desilusionado, bienvenido al club, porque en algún momento de la vida, todos en la vida hemos tenido desilusiones. Es uno de los sentimientos más humanos que hay. Pero Jesús tiene algo que decirle a tus desilusiones, especialmente. Y por eso empezamos con este Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 31, que dice: ¿con quién pues compararé a los hombres de esta generación? Mire lo que pregunta Jesús. ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a quién se parecen? Se parecen a los chiquillos que, estando sentados en la plaza, se gritan los unos a los otros diciendo: les hemos tocado la flauta y no han bailado, y les hemos entonado canciones de duelo y no han llorado. Así se siente uno a veces. Uno se siente a veces en la vida así, de desilusionado, como novia recién casada. ¿Cómo es una novia recién casada? Con ganas de todo y sin ganas de nada. Así. Uno a veces se siente así en la vida. Se siente desilusionado de muchas cosas que suceden en la vida y que uno a veces no se pregunta, o mejor se pregunta, por cómo hizo para estar en el estado en el que se encuentra. Y todos pasamos en algún momento por eso. Yo les contaba la otra vez que a mí me pasó cuando estaba en el seminario, ¿no? Como a los 24 años, yo estaba por ahí como en tercero, me faltan como 2 años todavía para salir del seminario, ¿no? Y yo veía que todos mis compañeros del colegio, graduados, con hijos, casados, con trabajo, con maestría, con especialización, con pregrado. Y siempre que nos veíamos para jugar fútbol me decían: Flores, ¿y vos qué? Yo bien. ¿Y qué? ¿Y para cuándo? No, pues todavía faltan 2 años. No, hermano, pero ¿usted qué? ¿Está repitiendo año o qué? Porque claro, el proceso en el seminario son 8 o 9 años. Es demasiado largo con respecto a otras carreras. Entonces, uno hay un momento donde se sentía confrontado. Pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y tal vez en este momento muchos de nosotros, sin importar la edad en la que estemos, nos sentimos así. Nos colocan música para bailar y no bailamos. Nos dicen que nos tiremos a llorar y tampoco lloramos. Es decir, vivimos profundamente insatisfechos. Entonces les voy a contar una historia. Yo tenía una amiga que se llamaba Ana. Ella se fue para Nueva Zelanda, porque en Nueva Zelanda hay una época del año donde hay ballenas, ¿sí? Y ella es una amante de los animales. Había estudiado una vaina como de océanos, de biohábitat, de acuática, una vaina así, no me acuerdo cómo se llamaba la carrera. Y claro, ella había tenido unos trabajos aquí, y dijo lo que dijimos ahora, ¿no? Yo me voy de este país. En este país no hay lugar para mí, yo me voy para otro lado y me voy a ir para Nueva Zelanda particularmente, porque allá en algunos momentos del año se ven las mejores expresiones de lo que son el paso de las ballenas, ¿no? Su sueño era ver ballenas. Ese era el sueño de Ana. Ana quería ver ballenas en su hábitat natural. Y se fue con esa ilusión y se gastó, ahorró como 3 años y se gastó todos los ahorros en el viaje. Se fue, trabajó y resulta que desafortunadamente siempre que iba, cuando ya no estaba trabajando, se iba a ver las ballenas, nunca las veía. Lo único que veía eran delfines. Entonces ella iba, volvía, cambiaba la época del año donde iba a ver ballenas y nunca pudo ver una ballena. Siempre veía delfines. Desafortunadamente a muchos de nosotros nos pasa lo de Ana, porque a veces muchos de nosotros no buscamos ballenas, pero sí andamos buscando algo que nos satisfaga. Las ballenas, esto es un símil para contar esto. Las ballenas son lo que a veces uno espera de la vida y no logra ver. Y a veces lo único que uno logra ver son delfines. Es decir, lo que uno no andaba buscando, lo que uno no quería, lo que uno no esperaba es lo que a veces uno obtiene en la vida.
Y eso es profundamente desilusionante. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser, y puede ser que te esté pasando o te haya pasado, que hay otras personas que han encontrado tus ballenas. Lo más probable es que otras personas que no querían tanto ver una ballena como Ana sí las vieron, y esta que tenía muchas ganas de verla no las vio. Una vez cuando llegó, pues me dijo: Julián, quiero confesarme. Se confesó conmigo, y cuando se confesó, pues yo le contaba, pues yo le preguntaba, bueno, que si no había tenido momentos duros. Y ella me dijo: sí, tuve muchos. Y siempre llamaba a mi mamá mal, porque estaba a veces destruida en un lugar sola, solamente trabajando, queriendo ver las ballenas y sin verlas, que era su gran sueño. Es más, se vino y nunca las vio. Y no, vaya de para allá, para el Pacífico, eso por allá por Buenaventura, por allá se ven, y bastantes. No, ella se fue bien lejos a buscar algo que tenía aquí nomás. Allí en Buenaventura es que hay avistamiento de ballenas, ¿sí o no? Pues lo que ella podía ver aquí, se le ocurrió ir a verlo a Nueva Zelanda y nunca lo encontró, nunca. Y a veces a uno le pasa eso. Uno anda buscando el contentamiento del corazón, la satisfacción del corazón, donde no la va a encontrar. Y ese es el problema de nosotros. Entonces, muchas veces pasamos la vida buscando e invirtiendo nuestra vida en la cola de la ballena. Le botamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida a cosas que a veces son muy pequeñas. Porque ella no quería ver una cola de ballena, ella no quería ver un delfín, ella quería ver las ballenas. Y así le pasa a uno en la vida, igual, hermanos. Hay veces que uno la bota toda por algo que verdaderamente no vale la pena. Uno anda buscando ballenas donde no las hay, o donde las hay pero que no son para uno, o las anda buscando en un lugar cuando debería buscarla en otro donde sí abundan, como le pasó a esta amiga. Entonces a veces nos sucede lo mismo. Nosotros nos pasamos invirtiendo y anhelando muchas cosas en lugares que verdaderamente no la vas a encontrar. ¿Y cuál es el problema de eso? Que parte de nuestro problema está ¿en dónde? En los espejos que nos miramos, especialmente en las redes. ¿Por qué vivimos especialmente infelices? Porque hoy todos tenemos acceso al internet por medio de nuestro celular, ¿no? Muchos de nosotros mantenemos viendo redes, y las redes tienen una particularidad, que nos conectan con la vida de mucha gente que conocemos, pero también con la vida de mucha gente que no conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tan expuestos a la vida de otras personas, al estar tan expuestos a las realidades de otras personas, uno suele siempre ¿qué? Compararse. ¿Ven? Y cuando uno se vive comparando, ahí es donde verdaderamente se empieza a crecer el enano. Ahí es donde verdaderamente empieza a crecer profundamente la insatisfacción. Uno es profundamente insatisfecho porque siempre vive reflejando su vida en la vida de otros. Y si tiene redes sociales, es peor todavía. Porque normalmente uno en las redes sociales, ¿qué muestra? Lo mejor. Uno nunca se muestra cuando está llorando, o despelucado, o sin maquillaje, o recién levantado, ¿no? Uno en las redes de uno muestra lo mejor de uno. Entonces, si siempre estás viendo lo mejor de otros, y lo mejor de otros, tú no te asomas ni siquiera a lo mejor de otros, pues eso te confronta, porque tú dices: ¿cómo esta o este sí puede tener eso y yo no lo puedo tener? Si yo tengo la misma juventud, las mismas capacidades, la misma edad, ¿sí o no? Si yo tengo las mismas posibilidades o tengo más que esa persona, y esa persona tiene algo que yo no tengo. Por eso es que muchas veces nos damos cuenta de la realidad de que muchas personas han encontrado las ballenas que todavía nosotros andamos buscando. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez nos gusta más la vida de otros y cada vez nos gusta menos la propia. Y allí hay un gran problema espiritual.
Porque siempre que tú andas mirando el plato del de enseguida, a ti siempre te va a faltar, aunque tengas más que el de enseguida. Tú puedes tener más que el plato del de enseguida, pero si tú miras siempre el plato del de enseguida, a tu plato siempre le va a faltar. Algo siempre le va a faltar. Si no le falta volumen, le falta exquisitez. Si no le falta exquisitez, le faltan ingredientes, pero siempre le falta algo. Entonces, el problema de las desilusiones de nuestra vida está en que incluso a las personas mayores les pasa. Porque hay un momento en la vida donde uno se coloca a mirar para atrás y a revisar qué ha hecho con su vida. Y ya no puede andar sobre los pasos andados. Y cuando uno se da cuenta que la vida de uno no fue tan buena como la de otros, ahí es donde uno dice, la embarré. Y claro, viene la profunda insatisfacción de que ya se te fue la vida. Y eso es un error. Entonces, ¿qué pasa? Nunca habíamos estado más informados y a la vez más infelices y satisfechos. Nunca el mundo había estado tan conectado como está hoy. Usted está a un clic de distancia de una persona que está en la China y no solamente puede hablar con ella, la puede ver, ¿sí o no? Eso no nos lo habíamos imaginado hace 30 años, 40 años, no nos lo imaginábamos. Pues por lo menos que tú lo pudieras tener en tu bolsillo, no. Entonces hoy nos damos cuenta que estamos hiperconectados, pero estar hiperconectados también nos hace hiperinfelices. Porque siempre andamos buscando las ballenas de otros, siempre andamos buscando la felicidad de otros. Y eso cada vez nos hace más infelices. Ahora, no es que nos gusten todas las circunstancias. Se trata de ¿qué? O sea, yo no te estoy diciendo que entonces tienes que estar contento con todo lo que te pase, no. Porque esa es la otra, ¿no? Tampoco te voy a decir que si hay cosas que son malas en tu vida, entonces simplemente tienes que estar contento porque sí. No, no, no. No se trata de que te gusten todas las circunstancias que vives. Se trata de lo que hablamos en la palabra, y es una palabra clave para este tema, y es el contentamiento. Tal vez no lo habíamos escuchado. No se trata de las circunstancias, se trata del contentamiento de las circunstancias en cada una de ellas. En pocas palabras, como decían los abuelos, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Parte de la madurez de la vida está en eso. Ese dicho es muy cierto. Parte de la madurez de la vida está en que tú, en vez de quejarte por lo que no tienes, aprendas a hacer una bendición de aquello que has recibido y que tal vez no esperabas, o que tal vez no querías. Y eso es un arte, ¿no? Porque ¿qué hace la mayoría de las personas cuando reciben lo que no quieren? Se quejan y desgastan su vida queriendo tener lo que no recibieron. Entonces les pasa como a los de la parábola de los talentos, ¿no? A ti te di 5, a ti te di 3, a ti te di 1. Y el que tenía 1 fue y lo enterró. Ni siquiera lo metió al banco para que diera un rédito cuando volviera el Señor a reclamárselo. Eso nos pasa. Puede ser que otros recibieron 5, puede ser que otros recibieron 3, pero si tú recibiste 1, tienes la responsabilidad de multiplicarlo, aunque sea un talento. Y eso es algo que tenemos que aprender en la vida. No se trata de ser conformistas. El conformismo tiene que ver con otra cosa, y eso no viene de Dios. Un hijo de Dios nunca se conforma. Por eso no hablo ¿de qué? De conformismo. Estoy hablando de contentamiento. Son dos cosas diferentes. El conformismo tiene que ver con la resignación, de bajar los brazos. El contentamiento tiene que ver con la capacidad que yo tengo ¿de qué? De hacer de los limones una limonada. Y eso sí que nos hace falta para madurar, porque hay gente que no ha madurado espiritualmente. Por eso estamos haciendo estos temas, porque hay que aprender a madurar, sobre todo a dejar de buscar ballenas donde no las hay, y más bien colocarte a ver qué puedes hacer con los delfines. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra vida
dice el apóstol Pablo, si hay alguien que aprendió qué es el contentamiento, lo aprendió San Pablo. Ustedes saben que San Pablo estuvo preso, ¿no? Y no una, varias veces. Y luego de ser perseguidor pasó a ser perseguido, ¿no? Entonces el pobre sí sabe lo que era aprender a contentarse, no a conformarse con lo que Dios le iba regalando como una bendición, incluso aunque estuviera en la cárcel. Entonces dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, ¿qué dice? No digo esto porque esté necesitado. Ojo, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Ojo, ¿he aprendido a qué? A estar satisfecho en cada situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Pablo entendió que tenía que aprender en medio de su ministerio a vivir esto del contentamiento. Porque él entendió, él maduró en su fe y se dio cuenta que la vida no es lógica, la vida es dialéctica. Es decir, la vida no es lo que debería ser, la vida es lo que es. ¿Sí? Porque usted dice, ay, es que eso que pasó no fue justo, pero es lo que es. Es que eso no debió ser de esa manera, es lo que es. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te colocas a pelear? ¿Te enojas con Dios, que es el único que te puede ayudar? Porque hay gente que hace eso, ¿no? Cuando de la vida no recibe lo que esperaba, se enoja con Dios. Y al enojarse con Dios, se aleja del único que lo podía ayudar. Muy duro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pablo entendió que él tenía que aprender a satisfacerse no con poco, porque él también habla de abundancia, ¿no? No con poco, sino a pesar de las circunstancias. No eran las circunstancias lo que determinaba la tranquilidad y la satisfacción de Pablo. Era el Señor a través de esas circunstancias lo que lo satisfacían. Y eso es lo que tenemos que aprender a tener en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Está bien desear, porque pues yo no le estoy diciendo que no desee, ¿no? Yo no le estoy diciendo que usted no quiera algo. No te estoy quitando el derecho a que tú quieras algo. Lo que te estoy diciendo es que hay momentos donde uno no recibe lo que quiere. Hay momentos donde no pasa lo que uno espera. Hay momentos donde las cosas no son como uno quería. Entonces, ¿qué pasa? Está bien desear. ¿Cuál es el problema? Cuando empezamos a apuntar y a buscar responsables de lo que nos ha sucedido. Entonces, primero uno le echa la culpa a los demás, porque son los que uno más cerca tiene, ¿no? Después uno como que piensa bien y se echa la culpa a uno mismo, porque uno dice, no, pues yo también tengo como la culpa, ¿no? Y por último, cuando no tiene la respuesta ni en los demás ni en uno, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Es que yo no sé por qué Dios me permitió que me pasara esto. Es que yo no sé el Señor por qué la cogió conmigo, por qué me está castigando. ¿A qué cura fue que maté que me está pasando esto? Hay gente que dice eso. Es decir, muchas veces las ballenas que no encontramos, le empezamos a buscar ¿qué cosa? Culpables. Y no. Si tú te separaste, pues sí, la culpa es de ustedes dos, pero la responsabilidad es tuya. Tú tienes la responsabilidad de que si no funcionó, pues tienes que funcionar con lo que es, con lo que hay. Si tu hijo no estudió lo que esperabas, la decisión de él fue de él, pero tú tienes la responsabilidad de respetar eso. Si un negocio no salió, pues la culpa puede ser de muchas personas, pero la responsabilidad es tuya, es qué haces después del negocio que no salió. O sea, la culpa puede ser de otros, pero la responsabilidad es mía. Y yo no puedo sacarme la responsabilidad porque otros tengan la culpa. Entonces, si tu pareja te dejó, si tu relación se rompió,
si el negocio no salió, si las cosas no fueron como querías, si alguien por el que no querías que se muriera se murió. Son cosas que pasan en la vida y tienes que aprender en la madurez espiritual que necesitamos, aprender a funcionar con ello. Porque si no, nos vamos a dar contra la pared toda la vida. Porque la vida no es lo que yo esperaba. Y como la vida a veces no es, o casi siempre nunca es lo que uno espera, pues entonces uno le dio contra el mundo toda la vida y nunca fue feliz. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? La insatisfacción, ¿qué hace? La insatisfacción nos hace morirnos de sed en medio del agua. Hay momentos donde uno tiene la solución, pero termina ¿qué? Buscando la solución en otra parte y quedándose con el hueco que no encontró y que no sació. Hay veces que la gente se muere de hambre con la nevera llena. Como le pasó a mi amiga, se fue a buscar ballenas en otro lado cuando las podía ver aquí cerca. A uno le pasa eso. La insatisfacción lo lleva a uno a tomar malas decisiones. Y ahí es donde uno tiene que aprender a pedirle al Señor que te regale la sabiduría y que te regale el discernimiento para aprender a hacer esto que dice el apóstol. Aprender a satisfacerte a pesar de las circunstancias. ¿Bien? Y por último, aquí en lo de las ballenas hay que entender una cosa, y es que el contentamiento debe ser aprendido ¿en dónde? En la práctica. Padre, ¿y uno cómo aprende eso? A punta de disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual es que tú tengas claro que cuando las cosas no sean como tú esperabas, tienes que seguir echando para adelante. Eso no se llama positivismo, eso se llama fe. ¿Y por qué se llama fe? Se llama fe porque yo confío en que lo que sucedió, Dios obrará a través de ello y con ello en mi vida. Los que no tienen fe, lo único que ven en las dificultades que son problemas. Y por eso es que la gente no madura. Siempre que tiene un problema se echa a hacer el berrinche. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a la suegra mía, esa vieja loca que yo tengo de suegra? ¿Por qué no a la nuera esa que yo odio? ¿Por qué no al vecino que tal cosa? ¿Por qué no a la vieja chismosa de la esquina? ¿Por qué no a mi vecino que es un fastidioso? ¿Por qué no a mi hermano que es malo? ¿Por qué no a mi ex esposo que es un cafre? ¿Por qué? ¿Por qué a mí y no a ellos? ¿Ven? Entonces uno empieza a buscar a quién le cae todo el agua que le cayó a uno. Porque ¿por qué a mí? Y ahí es donde uno se da cuenta que no ha madurado. No ha madurado espiritualmente. Y por eso el contentamiento debe ser una práctica diaria. Ahora, consideren una cosa. Esto que estamos reflexionando hoy, considérelo como un manual sobre el arte de vigilar ballenas. Hagan de cuenta que es eso. Es decir, es un manual sobre cómo aprender a ver, a pesar de las circunstancias, la obra de Dios. El profeta Isaías lo dice en su libro, ¿no? Den gracias a Dios en todo y por todo. No solamente cuando todo sale bien, sino especialmente cuando las cosas no salen. Por eso hay 3 elementos para poder hacer esto, del contentamiento. Ojo, dijimos contentamiento, no conformismo. ¿Bien? Entonces la primera es, aprende a tener la perspectiva correcta. ¿Y qué es aprender a tener la perspectiva correcta? La insatisfacción, ¿cuándo comienza? Comienza cuando nosotros vemos las cosas de manera incorrecta, colocándonos los binoculares al revés. ¿Usted alguna vez ha visto, se ha colocado binoculares? Cuando uno se los coloca al revés, ¿qué pasa? Lo que está cerca lo ve lejísimos. Y lo que está lejos lo ve cerca. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que uno se coloca los binoculares espirituales al revés. Entonces, ¿dónde nace normalmente la insatisfacción? Cuando uno lo que quiere lo ve muy lejos. Cuando uno eso que anhela y desea lo ve lejos porque no confía en lo que Dios está obrando y en lo que Dios está haciendo. En que muchas veces de las circunstancias que están pasando, a través de ellas uno puede realmente lograr lo que uno quiere.
Entonces, por eso hay que aprender a tener la perspectiva correcta. ¿Qué es lo segundo? Que lo primero que te preguntas es una cosa, ¿no? ¿Por qué te colocas los binoculares al revés? Porque sueles preguntarte una cosa, y es cómo los demás logran hacer más con menos. ¿Cómo a los otros les va mejor que a mí cuando a mí me podría ir así de bien que como le fue a otros? Cuando uno vive mirándose en espejos, nunca está satisfecho. Como un par de hermanos, ¿no? Uno se compra un carro que vale 50 millones y el otro dice, no, pues que yo tengo uno que vale 30. Pues si mi hermano pudo, pues yo también. Y se compra el de 50 aunque se endeude más y aunque no tenga la necesidad. O si usted ve que un compañero, me pasó esta semana, les voy a decir que nos pasó esta semana hace 8 días nos pasó en el posgrado que estoy haciendo. Nosotros ya estamos como en tercer semestre, son 4. Y resulta que hubo una presentación de los que ya se van a graduar, ¿no? Y a alguien se le ocurrió tomarle una foto a uno de nuestros compañeros y dijo, fulano de tal ya está haciendo su primera presentación del trabajo final, es decir, del proyecto de grado, ¿no? Y el chat de nuestra maestría entró en shock. Todo el mundo empezó a escribir, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que ya lo terminó? ¿Y él con quién le toca? ¿Y quién fue que lo asesoró? ¿Y cómo fue que lo hizo? Y que nos cuente a todos. O sea, todo el mundo entró en shock. ¿Y saben por qué? Porque ellos pensaron que el otro sí había terminado el trabajo de grado. Y nosotros apenas vamos por el título. ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque a uno no le gusta que a otros les vaya mejor que a uno. Eso es pura carreta. No, es que yo quiero que te vaya bien. Sí, uno quiere que a los demás les vaya bien, pero en el fondo uno no quiere que a los demás les vaya mejor que a uno. El corazón humano es así. El corazón humano es así. A uno le gusta que a otro le vaya bien, pero cuando le va bien uno dice, pero vea pues. Fulano compró carro y uno dice, vea pues, compró carro. Fulano se va a casar o fulana se va a casar, vea pues, alguien que se la va a aguantar. Encontró el bobo o encontró la víctima porque se va a casar y tal vez usted no. Si el otro tuvo hijos, no sabe en qué se metió. Si el otro se fue para otro país porque se fue a buscar mejores oportunidades y uno empieza, ¿no? Ya lo veré en 3 meses aquí. Uno ya le empieza a augurar cosas malucas a los demás. ¿Por qué? Porque nos entra esa ansiedad de ver cómo a otros les va mejor que a uno con menos. Cuando uno hace eso, no tiene la perspectiva correcta. Por eso es que cuando envidio, ¿soy qué? Soy víctima, soy corto de vista, porque lo tienen todo, menos algo que yo pueda conservar. Eso es lo que nos pasa. Cuando yo envidio, es que yo soy corto de vista, porque veo que otros lo tienen todo, pero en el fondo tienen cosas que en el fondo no pueden conservar. Uno tiene que aprender a descubrir eso, ¿no? ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno se pasa toda la vida consiguiendo cosas que no se va a llevar? Con personas que tampoco te vas a llevar, con cosas que a veces no van a hacer la diferencia para que no te mueras, igual te vas a morir, con o sin plata, con o sin bienes, con o sin viajes, con o sin carro, te vas a morir. Pero nos pasamos toda la vida insatisfechos por lo que no tenemos, cuando en el fondo todo eso, por lo que vivimos insatisfechos, nos lo van a reclamar cuando nos vayamos a morir. Eso no tiene lógica en ningún sentido, hermanos. La gente vive insatisfecha por lo que no tiene, ¿sí o no? Pero aquello que por lo que vive insatisfecho no se lo va a llevar de este mundo. Muy duro uno vivir así de triste innecesariamente. Ahí es donde uno replantea, porque es que vive ¿qué? Insatisfecho. Y por eso es que cuando yo sigo en esa envidia, no avanzo en mi vida espiritual. Ahora,
¿Por qué perseguir ballenas cuando tienes algo que sí puede darte satisfacción? Esa sería la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿no? ¿Por qué seguimos buscando vida donde no la hay? ¿Por qué seguimos buscando nuestra felicidad y satisfacción en cosas que se acaban? En cosas que no te vas a llevar, en cosas que no prosperan, que no se multiplican en la vida eterna. ¿Por qué seguir gastándonos buscando ballenas? Por eso es que nos damos cuenta que la insatisfacción es un pecado. La insatisfacción es un profundo pecado porque ridiculiza lo que Dios ya nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Una relación. El contentamiento brota de la relación que tú tengas con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios, tú necesitas algo que te regale seguridad, estabilidad y felicidad. ¿Ves? La relación que tú tienes con Dios, eso Dios nunca te lo va a quitar. Siempre lo vas a tener. Y eso te va a llevar a que cuando te mueras, te ganes el cielo. Pero esto que Dios ya nos ha dado no nos satisface. Nosotros queremos otras cosas. Nosotros queremos otras ballenas. Nosotros queremos llenarnos el corazón con cosas que no nos llevamos. Por eso es que uno vive profundamente insatisfecho. Porque otros alcanzaron metas que yo no. Porque otros tuvieron cosas que yo no. Porque otros hicieron vainas que yo no pude hacer. Y ahí está la profunda insatisfacción. Por eso dice el Salmo 73, ¿no? Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Dios siempre quiere que uno tenga una relación con Él. Es más, yo les digo una cosa, hay gente que tiene todo lo que un día soñó y es profundamente infeliz. ¿Usted no ha visto que hay gente que lo tiene todo? Uno dice, pero a este ¿qué le falta? O a esta ¿qué le falta? No, no le falta nada, pero en el fondo sí le falta todo. Le falta a Dios. Y si a uno le falta a Dios, le falta todo. Por eso es que Pablo aprendió a vivir el contentamiento en toda circunstancia. Porque para él sabía que era lo que verdaderamente estaba viendo. Y eso es lo segundo. Si lo primero es tener la perspectiva correcta, lo segundo tiene que ver con conocer lo que estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Para salir de tu insatisfacción, tú debes identificar lo que estás buscando. Porque si no, ojo, ustedes no han visto que cuando hay ballenas, hay veces que la superficie de las ballenas cuando se quedan quietas o están en un cierto lugar de lejos, parecen que fuera una piedra. Parece una piedra por el color, ¿sí o no? A uno le puede pasar eso. Cuando uno no sabe lo que está buscando, cuando uno no sabe lo que está viendo, en vez de una ballena encuentra una piedra. Por eso es que, como dice el dicho, ¿no? Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y es así. Hay gente que está insatisfecha, quiere alcanzar la satisfacción y la felicidad, pero no sabe cómo. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe lo que quiere. Por eso es que la oración le ayuda a uno mucho a saber eso. Por eso es que la oración le purifica a uno el corazón. Y cuando tú no oras, eres más carnal, y al ser más carnal nunca sabes lo que quieres, porque quieres de todo. Hay gente que dice yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Ay no, yo no sé qué quiero, yo quiero como que todo. Y eso significa que en el fondo no sabe qué quiere. Entonces, por eso dice la carta a los Filipenses, Pablo sí entendió que era lo que él quería, y por eso decía, ¿cómo puedo obtener lo que me satisface? Para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo. Lo que hablamos acá, ¿de qué? De la relación. Cuando yo tengo una relación fuerte con Dios, las demás cosas no me dan contentamiento, me dan comodidad, tal vez. Me dan tranquilidad, me dan cierto estatus, pero no me dan felicidad. Porque como Pablo, lo único que verdaderamente lo llena a uno es Dios. Por eso es que el contentamiento llega cuando vivo una vida que puede resumirse en una sola palabra, en Cristo. Ese es el verdadero contentamiento. Cuando uno se da cuenta que no son las cosas, es Jesús el que verdaderamente lo llena a uno. ¿Y quién es Cristo? Pues Cristo es el compasivo, Cristo es el amable,
Cristo es la verdad, Cristo es el que te satisface, Cristo es el brillante, el humilde, Cristo es el justo, Cristo lo es todo. Cuando uno sabe eso, cuando uno sabe que es Cristo el que lo es todo, entonces uno vive conforme a esa compasividad, a esa amabilidad, a esa verdad, a esa justicia, a eso que tanto nos hace falta a todos. Y lo último es que para aprender a conseguir la verdad, para aprender a vencer la insatisfacción, hay que aprender a perseguir lo que verdaderamente importa. El problema de mucha gente es que persigue cosas que son profundamente inútiles y por eso muchas veces sigue sintiéndose más vacía. Por eso es que el reino de los cielos se parece como a una perla, dice el Evangelio, ¿no? Mateo 13, 45, 46 nos cuenta esa parábola. Alguien que encontró una perla y a pesar de tener ya muchas perlas preciosas, se dio cuenta que esa era única en su especie y dejó todas las que ya tenía por esta. Cuando uno se da cuenta que lo que verdaderamente importa es la relación que yo tengo con Dios y que de ahí brota todo lo demás, ahí es donde uno encuentra el verdadero contentamiento. Ahí es donde uno empieza a trazar a Jesús como una única perla. Y por eso es que el secreto de la satisfacción está no en tener, sino en ¿qué? En tener una relación con Él. Pero eso solamente es cuando usted le da el control a Dios. ¿Cómo vencemos la insatisfacción profunda del corazón? Cuando Dios lo es todo para uno. Si Dios no es todo para usted, usted va a seguir preocupado por todo lo que hoy no tiene, por todo lo que le falta, incluso aunque no le falte. Porque hay gente que no le falta nada, pero siente que le sigue faltando todo. Y por eso, por no tener claro qué es lo que quiere y qué es lo que verdaderamente importa, se anda llenando la vida de insatisfacciones porque otros tienen lo que yo no tengo, cuando eso no da el verdadero contentamiento. Así que a partir de esta reflexión de hoy, lo que tendríamos que empezar a mirar cada uno de nosotros es en qué estamos basando la verdadera felicidad de nosotros. En el fondo es eso. Porque si empezamos a vencer la insatisfacción, poco a poco uno recuperará la paz. Porque no ha visto que la gente insatisfecha es gente que siempre vive ofuscada. Si usted vive de mal genio, yo creo que es por eso. Si usted es una persona que todo le salta al genio, o que todo lo entristece, o que mantiene iracundo o iracunda por todo, es porque su vida es una profunda insatisfacción. Entonces, claro, cualquier cosita te ¿qué? Cualquier cosita es pólvora y candela. Te hace explotar, aunque no tenga nada que ver con tu insatisfacción. Porque uno es un mar de nervios, porque uno no ha alcanzado la paz. Qué bueno que en nuestra primera reflexión de lo que verdaderamente necesitamos en la vida, aprendamos eso. Si usted empieza a tener una relación profunda con Dios, esa relación profunda con Dios le va a permitir a usted encontrar esa paz. Ojo, no la tranquilidad, ¿no? Porque tener tranquilidad no es tener paz. Tener paz es cuando Dios lo llena todo. Y a pesar de lo que pase, porque el texto clave es este de Pablo, que a pesar de cualquier circunstancia, usted se sienta satisfecho. Pero es que a usted le falta tal cosa, pero yo me siento satisfecho. Y satisfecho no es conforme, satisfecho es feliz, porque a pesar de las circunstancias Dios te lo ha dado todo. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta noche, especialmente por esa lucha que tenemos constantemente en nuestro interior, en esa constante búsqueda de la felicidad que a veces sentimos que es tan esquiva para muchos de nosotros. Hoy, Jesús, queremos pedirte que entres en lo profundo de nuestro corazón y nos permitas, Padre Santo, llenar los vacíos, llenar, Padre Santo, esos huecos del corazón, no con lo que perece, no con lo pasajero, no con lo superficial ni lo efímero, Jesús, sino con tu presencia real y verdadera. Que el dolor que hay en mi alma,
que la insatisfacción que hay en mi corazón, tú, Señor, la llenes con tu presencia y tu bendición. No dejes, Señor, que nos faltes tú cuando más lo necesitemos. Y permítenos, Padre Santo, honrarte con todo lo que nuestras circunstancias nos presenten. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de 8 días hablaremos de las decisiones y de las personas indecisas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Dele like y sobre todo comparta con otras personas la bendición de esta reflexión para que otros también encuentren esa paz. Dios los bendiga. Buena noche para todos.